Muy buenos días a todos, jóvenes. Muy buenos días. Ingeniero Félix Días, Trejo, ¿cómo días, estás? Abraham. Bien, ¿y tú? Excelente. Arquitecto Pecas, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, pues vamos a iniciar. El día de hoy les platico. eh, Tenemos una nueva propuesta que quiero que revisemos juntos. Más adelante se nos va a unir la licenciada Fabiola, eh, porque estuvimos revisando, pues ya ves, la semana pasada tuvimos la cita en la empresa de Solo Cocinas Gallery y ya teníamos prácticamente el diseño. Vamos a ponerles algunas imágenes aquí de cuál era el diseño que habíamos decidido, que era dejar el baño donde estaba y crecer, techar la parte del cuarto de lavado y crecer la cocina hacia atrás. Crecer la parte de adelante, ¿verdad? Eso ya está completamente definido. Crecer la parte de adelante de la casa, aprovechar que ya tenemos una losa ahí. Están emocionados los gallos que no saben que ya son las 12. Sí, ya salió el sol, diles. Entonces, crecíamos la cocina toda hacia la parte de atrás. El problema es que nos dimos cuenta, si quieren vamos entrando, que está muy apretado las dos barras. Ya ves que una de las barras iba a quedar de 40 centímetros. Ajá. Y esto por el ancho de la lavadora. La lavadora que nos ocupa 85 centímetros. Entonces, parecía que era la mejor opción. Después de 2 horas ahí en Solo Cocinas Gallery, parecía que era la mejor opción de todas las que estuvimos revisando. Que era pues prácticamente no respetar el baño. El baño se queda aquí y aquí hacer dos barras. Una barra aquí de 40 y una barra aquí de 60. ¿Para qué? Porque en la parte de atrás vamos a dejar la lavadora y la lavadora nos ocupa, si la queremos cerrar en closet, nos ocupa hasta 90 centímetros, 95 centímetros. Entonces ya los 95 centímetros acá, pues con una barra de 60, pues no te da para que puedas maniobrar, ¿no? Y utilizar el espacio. Entonces nos quedamos con la idea de hacer una barra aquí de 40, ¿verdad? Porque creo que traemos casi 2 metros aquí. Entonces 40 acá, 60 aquí, pero que luego crece a 80, pues nos quedaba todavía alrededor de 80 centímetros, 70 centímetros que sí se pueden utilizar, ¿verdad? Para usar la lavadora. Y esa fue la propuesta, esa era la que íbamos a hacer. Prácticamente lo único que íbamos a hacer era subir estos muros, hacer una nueva losa y hacerle un tragaluz aquí arriba, entre el ancho alineado a las dos barras. Okay. Esa era la propuesta. Nos habíamos quedado. En esa quedamos. Pero uno de nuestros seguidores nos mandó una propuesta. Ok. Nos mandó un correo y nos dice, oigan, quiero apoyarlos. Mándenme el plano. Le mandamos el plano de AutoCAD. Y nos mandó una nueva. Ok. Fíjense. A ver. En la parte de atrás, todo va desde los ejes. Él está en la escuela de arquitectura avanzada, me parece. Hay un concepto que nosotros le llamamos el eje de mobiliario, que es aprovechar un muro y volverlo mueble. Así como es mueble cocina, de repente que sea mueble closet, ¿verdad? Y que todo el muro se vuelva un eje continuo de muebles que van cambiando en el espacio, porque aquí puede ser un closet, pero ya en la cocina pues es... Pero es un mismo volumen, pues, del mismo ancho. Exactamente. Ok. Y se vuelve muy sencillo y muy funcional. Hola, señora. Hola, buenas tardes. Hola, señora, ¿cómo está? Bien. ¿Quién trae por Ahí aquí? al nieto. Al nieto, oye. Mire qué bonito. Este no es el nuevo. Sí. Ah, ¿Cuántos meses tiene? tiene 4. Ay, qué bonito. ¿A poco ya tenemos 4 meses en esto? Sí. ¿Sí? Porque cuando empezamos en el primer video no había nacido, ¿no? Sí, ya. Ah, ya nació. Ya camina. Ya cambiaba a caminar, ¿no? Todavía le falta 8 meses de camino. ¿Cómo te llamas? Mira qué bonito. A él.
Ay, qué bonito. Bueno, Ya pues, pues a hoy ver. lo vamos a bautizar. ¿ya lo van a bautizar? Sí. Qué bueno. Ya es buen momento. Que se le salga el chamuco, ¿va? Sí. Ok. Entonces le estaba comentando, señor, que se acuerda la propuesta anterior, ¿verdad? La que nos quedamos y ya habíamos aprobado todos. Pues nos llegó una nueva que creo yo que responde también muy bien. Entonces, les estaba explicando ahorita justamente cómo sería. Pues ya dijimos que vamos a crecer el departamento hacia este eje, ¿va? Entonces, la puerta de entrada la vamos a jalar un poquito para adelante y este muro es el que vamos a demoler, ¿verdad? Que veíamos que no había tanto rollo, ¿no? Porque las vigas se apoyan de muro a muro, ¿verdad? Sí. O sea, ahí nada más si acaso de revisar que haya cerramiento y si no, pues... Como te digo, aquí a 2 cuadras quemaron Ujú. toda la casa. Está toda la casa quemada y se ven las viguetas, todas las viguetas así. Y este es un cerramiento. Sí, hay cerramientos. Es un cerramiento que tiene como 30. Ok. Es un cerramiento que tiene como 30 todo aquí. Así. Y aquí empieza el primer hueco donde está el casetón. Y ya empiezas así los huecos del casetón. Está bien. Como te digo, las viguetas, ¿no? Así. Este es un cerramiento que te digo que mide como 30 centímetros de ancho. Ujú. Ok. Más no sé cuánto tenga. Yo pienso que debe tener como unos 15. Porque las losas tienen 10. Ok. ¿Verdad? O sea, ese está aventado para arriba, pues. Sí. Ese cerramiento. El cerramiento, pues sí, está a nivel de las viguetas. Ok. Entonces lo podemos eliminar, ¿va? Sin problema. Vamos Este ya- dándole, ya yo les diré qué cuidados hay que tener, pero de entrada no le veo ningún problema. Ok. Entonces, este se va, esta puerta se va a recorrer, ¿verdad? Se va a recorrer para que se alinee con la escalera, ¿verdad? Para que no quede así como está ahorita, que está esgada. Ajá. Entonces, le tenemos que hacer un poco más de mocheta, ¿verdad? Para que la Sí. puerta que se alinee, se tiene que venir hasta acá. Entonces, esta mocheta tiene que crecer. Y aquí es donde empieza a generarse el eje de Este mobiliario. mueble. Ajá. Ok. Entonces, prácticamente esa mocheta, pues va a tener 60 a 80 centímetros. Esos 80 centímetros es el ancho de un sillón. La propuesta de este arquitecto es aprovechar todo eso como un eje de mueble. Entonces, poner sillones, hacer como un gran sillón a todo lo largo que nos sirva primero como sillón de sala y luego sillón de comedor y que luego se vuelva La cocina. la cocina. Todo haciendo pues un gran mueble, como quien dice, ¿verdad? Como cuando estos sillones de los restaurantes tipo McDonald's, estos de Estados Unidos, ¿se acuerda? ¿Verdad? Que todo el muro es un sillón. Entonces, más o menos es hacerle así. De hecho, es hacer un mueble. Y entonces, pues queda muy integrado, ¿verdad? Porque en el mismo cojín, pues te sientas en la sala o te sientas en el comedor, ¿verdad? Y el comedor puede tener como otras sillitas allá por si son 4. Exacto. Entonces, de hecho, pueden caber hasta 3 personas sentadas de ese lado, pegado a la pared, 3 del otro lado y uno y uno. Entonces, pues la verdad, cabe muy bien. 6 personas caben. ¿Y qué hacen con el volumen del baño? Porque ya Ya hace que ruido. ya vi por dónde va, ya hace ruido, ¿no? Porque ahora tienes que llevarte todo esto parejo, ¿no? Exacto. Sí, va. Que ese era el concepto original, ¿verdad? Que era lo que yo quería hacer. Yo quería tratar de alinear este muro hacia atrás para que todo este espacio creciera. O sea, este muro, alinearlo aquí. Exacto. Sí, va. Exacto. ¿Cómo lo logramos? Lo que propone él es quitar el baño de ahí, mandar el baño para atrás. Ahorita les digo cómo. Y entonces, ese muro de ahí, ¿cómo era? Porque según yo no crece la recámara, la deja exactamente igual. Claro, Y la recámara está aquí. claro. Ya me acordé. Es como te había dicho yo, ¿no? De que haz de cuenta que sigues este muro, pues agarras los que ocupas lo de la lavadora hacia acá, Ándale. ¿verdad? Sí, Era como yo te decía, sí. ya como te va a quedar, te había dicho que te llegaba hasta aquí los 60, Ajá. y ya en vez de aquí, agarras los 60 de aquí para acá, y ya te queda aquí metes la lavadora, y eso, era lo que te comentaba la Sí, otra vez. sí.
¿verdad? Exactamente. Ya demueles todo esto, pues ya aquí te queda este volumen y ya esta puerta la puedes jalar hacia acá. Exactamente, sí. La Que te puerta se quede aquí alinea ahí. apaño. Ajá. Y ya te queda todo, pues, apaño todo, Todo alineado. todo alineado. Ujú. Era como te decía la otra vez yo. Sí, sí, no tienes razón. ¿Verdad? Completamente. Entonces, la única diferencia es que en el diseño de él no se pone la lavadora ahí, porque otra vez la lavadora trae 80 o 95 centímetros. Entonces, lo que él pone es una barra normal de 60 para tener en esa barra la estufa y la tarja, ¿verdad? Y de este lado, pues ponemos unas alacenas para la cocina. Siguiendo con el mismo eje, aquí aparece de repente ya aparecen las alacenas de la cocina. Después, ahora sí, aquí es donde se aprieta un poco, pero así es como está el plan. Aquí va la lavadora. La lavadora, aquí se abre una puerta corrediza o sin puerta corrediza. Aquí está en closet la lavadora. Y después está otra puerta aquí al centro. Esto es regadera. Y esto es sanitario. Y aquí alineado, del otro lado de la puerta, es el lavamanos. Entonces es como si tuviéramos dos puertas aquí o un pasillo central en donde se hace lavamanos, lavadero, sanitario, regadera. Entonces se genera todo ese eje donde hay muebles, ¿no? Regadera, lavadero, closet, silla para comedor, sillones para sala. ¿verdad? Y este volumen desaparece. Y este volumen desaparece. Sí, sí, tal cual. Por eso te decía que esa columna ya no puede existir, Ya te entendí. ¿sabes? Porque realmente pues ya la columna la necesitamos máximo acá, alineada a los 60 Sí, centímetros. pues, alineado a esto. Aquí. Exacto, Aquí. ¿Está exacto. bien? ¿Está bien? Pues, Respetando los 60. Entonces aquí te quedaría un brinquito así. Sí, sí, sí. De aquí a aquí no son los 60. Ocuparía esto agarrar los 60 del muro que te viene siendo más o menos por aquí así. Ok. Hasta ahí llegaría. Más o menos los 60. Porque Ahí es que- echarían el nuevo muro por así. Ahí haríamos el nuevo muro de la cocina. O sea, este muro lo demueles y lo construyes aquí. Más o menos. Exacto. Más o menos. Ahí agarrando, pues, liberando los 60 de ese muro hacia acá. Ujú. ¿Verdad? Sí. Pues habría que ver entonces. Yo creo que ya pensando en esas ideas, sí sería conveniente hacer los refuerzos por la azotea. Para que no se vea. Sí, porque pensamos sí, hacer una viga aquí peraltada, pero Pues puede ser, pero no no tan sé. bien, ¿va? ¿verdad? O sea, hay que ir viendo esas ideas. O sea, aquí yo lo que haría más bien es poner una viga, a lo mejor de lado a lado, pero la ponemos por arriba, Ok. De concreto. de concreto. Una trave de concreto. ¿Cuál sería el proceso? Pues primero tendríamos que abrir por arriba y armar la trave, colarla como una especie de pretil arriba y después pues le hacemos una zabaleta y la impermeabilizamos. Es lo que yo creería que debemos de hacer. Ahora, hay que checar también las vigas. No sé si estas vigas sean continuas hasta allá. Pues Si sí, son pues yo digo que continuas, eso nos va a ayudar. Porque si son discontinuas y mueren aquí y luego de ahí para allá son otras, pues vamos a tener que poner otro refuerzo así. Ya. Pues yo digo que sí, son continuas Yo creo todas. que son de lado- continuas, sí, de de lado lado a a lado. lado. Porque es corto el tramo. ¿va? Sí, 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 es correcto. Porque como te digo, ahí la casa que está quemada, nomás he visto pues así, no me he subido a ver bien. Pero sí, ahí sí, yo creo que sí se ve que están pues. ¿Quieren ir a verla? Si quieres, aquí está, 2 cuadritas. Si quieres Vamos ir a a verla. verla. Vamos Sí. a verla. Sí. Vamos, si quieres. Órale. Compa. Nomás quiere hablar conmigo. ¿Quiere andar contigo? Qué bueno. Bien. Míralo, ya. Se te queda viendo. ¿Qué gordo? Dice, ¿Qué pasó? ¿dónde está mi ¿Qué? abuelo, pues? Sí voy, sí voy. ¿Vamos caminando, Juan Carlos? Sí, aquí está. ¿Qué? Son 2 cuadras de volada. Unas ya. cuadritas. ¿Qué, jóvenes? Más ahorita ahí está el tianguis, pues. Ah, ese es el Michi que me quiero llevar. Vente, pues, vámonos. Vámonos. Vente. ¿Te lo vas a llevar? Sí, te hongo. Se lo voy a llevar a Silvia.
Pues me estaba maullando, ¿no vieron? Ahí viene la dueña. ¿Ah, sí? Sí, ¿Sí? sí, acá era. Es de Sergio, ¿no? Esa Qué bueno. Esa es la dueña. es la dueña. Perdóneme, ya me lo llevé. Pero ahorita se lo regreso. Ah, mira, quiere irse contigo. Al ratito voy por él, ¿eh? Es gata. Le pusieron mango. Fácil viene, fácil se va. Hay de todo aquí en el tianguis, ¿eh? Sí. Nomás los sábados. Nomás los sábados, ¿ah? Sí. Buenas tardes. Esta era. ¿Es esta? Vénganse a la comida. Ah, no, pues aquí se ve muy bien, ¿eh? Aquí está la radiografía. A Mira ver, la radiografía. Sí. ándale. Así fueron todas las remodelaciones, ¿no? Sí, hombre. Están contrapeadas las vigas, mira. O entonces a lo mejor son distintas, ¿eh? No coinciden. No coinciden. Mira, ¿ya viste, Ram? A Mira. ver. ¿Te fijas cómo esta viene acá y esta viene un poquito más desfasada? Y eso significa que sí son distintas piezas. Ok. Entonces, el muro que queremos quitar, pero fíjate, este muro, parece que sí es continuo hasta acá. Pues mira, por lo menos esta, no, sí, aquí se cuatrapea. Aquí. Sí. O sea, esta es una viga y allá es otra. Y ahí eso. Que son tres, ¿no? ¿Sabes qué? Ah, no, este es un cerramiento nomás, ¿no? Cerramentito ahí. Era poliestireno, ¿no? Sí. Y es que no alcanzamos a ver, ¿verdad? Si esta continúa o no. Estas. Están para acá. Un poquito No así. parece, va, que continúen. No. No aparece. Sí, ¿Son como pretensadas o qué son? son pretensadas. Ajá. Sí, fíjate que así desde aquí más o menos se alcanza a ver que esta está más para acá. Y esa está un poquito más. Pero yo digo que están coladas en una sola pieza, ¿no? ¿Tú crees que están coladas aquí? Sí, de una Yo sola. más bien creo que ya las traen, ¿no? No. Esta está No, como como- a 60 a centro. Está como a 60 a centro. 2, 4. Pues más o menos sí te coinciden, ¿eh? Pues, medio. Pero yo creo que va a pasar lo que está pasando allá, de que están cuatrapeadas. Están casi en el mismo punto, pero no. Mira, sí te sirve el gato. Ah, sí te siguió. Bueno, pues entonces sí te quieres venir con nosotros. Pero usted cómo ve, maestro, estas son prefabricadas, ¿verdad? Estas viguetas. Pues digo que son coladas allí, si no, ¿cómo se agarraría el de este? La capa de compresión, No, la de esta, ¿cómo se el llama? poliestireno. Sí. Digo que sí son Ah, coladas ya sé ahí. cómo son. Es novideza esta madre. Esto. Sí, porque aquí es poliestireno, ¿no? O sea, si te Sí. fijas, o sea, esto que se quemó ahí era poliestireno. Sí. O sea, entre la losa y la vigueta teníamos poliestireno. A ver. Entre el lecho bajo de la losa, o sea, el enjarre, Ajá. y el lecho bajo de las vigas, había poliestireno. Ok. ¿Sí lo alcanzas a ver? Para darle el espesor, Mira, nomás, ve ¿no? aquí. Déjame ver. O sea, de este punto a este punto, ¿qué había ahí? Había poliestireno. Poliestireno. Y entonces este sistema, esto es una losa aligerada con novidez. No son prefabricadas. Losa aligerada. Losa aligerada con casetón tipo novideza, que el propio casetón te funciona como cimbra. Ah, caray, el casetón de poliestireno. Sí. ¿Cómo lo agarras? Viene reforzado con canales en medio. Y haz de ahí lo cuenta que cuelas. nomás ponen unas madrinas aquí y colocan el poliestireno encima, y el poliestireno tiene los huecos para hacer las nervaduras, pero viene reforzado con canales para que te sirva como cimbra.
y ya No. nomás tú cuelas encima, porque si te fijas, No es como el que usamos en Petreo, que eran las vigas pretensadas y luego el casetón, parecido. pero ese casetón tenía como estos dedos para agarrarse del mismo patín de la viga. Correcto, pero parecido, pero distinto. Sí, no, porque aquí no trae patín la viga. Ahí te voy, déjame. Este se ve todo madre. Me lo llevo. Si ya se vino con nosotros. Mira, se ve medio fea la foto, pero si te fijas, fíjate cómo es el poliestireno y el poliestireno pasa por aquí abajo. O sea, y tiene estos canales de refuerzo. Entonces, a la hora de tú verlo por abajo, pues tú vas a ver puro poliestireno. Entonces es poliestireno y cimbra al mismo tiempo. Eso es lo que hicieron aquí. Porque estoy viendo que no se nota una junta entre la vigueta y la capa de compresión. Ah, o sea, en la Mira. parte de abajo del casetón trae esas. Trae un pedazo de poliestireno todavía, mira, fíjate. O sea, el Que viene poliestireno siendo como pasa. la siembra. Es como poliestireno simbre. Ok. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso vemos que la losa todavía nos peraltaba más hacia arriba. Pero eso es una ventaja. Eso es una ventaja porque significa que sí hay una continuidad de estas vigas. Porque se colaron juntas, pues. Se colaron Haz de juntas. cuenta que lo que no dio fue la siembra del casetón. No dio la cimbra. Del casetón. Aquí, por ejemplo, no les dio, pero tanteo yo que se hayan dejado la varilla corrida. No creo que la hayan matado aquí y poner otra, ¿no? Esta varilla está muy cortita. Yo creo que esta la cortaron pareja. Nada más no les dio el casetón y dijeron, pues así lo pasamos. Pero es una ventaja, Sí. porque entonces significa que ya no es como piezas independientes, sino más bien como que todo es una losa. Entonces ya nada más, si reforzamos aquí en este eje o en este eje, pues le va a jalar a todo, en vez de nada más jalar a ciertos puntos, que era lo que yo tenía incertidumbre. Y si son piezas separadas, pues a lo mejor tengo que poner exactamente ahí donde va a perder el apoyo algo, Ujú. pero probablemente no. Ok, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo te lo imaginas si es como lo dices? Yo, como lo digo, yo me imagino justamente aquí donde estamos perdiendo rigidez, poner una trave por arriba. Ok. Aquí. Que mande las cargas a un punto donde sí estemos descargando hasta la cimentación y me pongo otra trave de refuerzo así para bajar en este punto, en ese punto, en el punto de allá y allá. O sea, digamos, distribuir las cargas que estaban soportándose en este cubo en 1, 2, 3, 4 puntos distintos. Y ahora sí ya lo quitamos. Ok. O sea, nada más estoy redistribuyendo las cargas. Es lo que estaría haciendo. Interesante eso, ¿eh? Redistribuir las cargas. Me gusta. Sí, Sí, porque al final, pues se pone interesante el espacio, ¿verdad? Porque le quitas muros quitamos ese volumen. y cómo lo resuelves. Así. Oye, hay una pregunta. ¿Y las traves se tienen que romper por arriba? Se tienen que romper por arriba para anclarlas a las nuevas traves de refuerzo. Porque, por ejemplo, esta, o sea, vamos a decir que tú ya arriba estás rompiendo losa, Pecas, te vas a chocar contra el armado de esta trave, ¿verdad? Que ahí tú le vas a, ¿cómo unirías el armado de la nueva? Haz de esa. cuenta que si tú tienes una trave colada encima, lo que vamos a hacer es unirlas. Si de aquí para abajo la trave existente, las unimos con varilla y epóxico para que te trabajen como una sola. Haz de cuenta que va a ser como con blanca. Aquí lo que también le puedes hacer es romper la pura ranura de las vigas y ahí armar la trave para que te queden las mismas varillas coladas en la trave. También. Haz de cuenta, tú tienes tu trave así y ya la otra te entra así. Ya te agarraría las que vienen siendo las 4 viguetas esta. Así es. Y ya te entraría así. Metes unas varillas porque tiene juego ir ahí para meter la varilla. Sí, tiene. Te vienes quedando, haz de cuenta, tu trave la No puedes tienes juego. aquí. Haz de cuenta, tu trave la puedes colar a la altura del cerramientito ese, Ujú. ¿verdad? Pero tú dices como colarla por abajo. No, por arriba. Por arriba. Por hacia arriba. Ok. Haz de cuenta, mira, tú tienes tus viguetas así, ¿verdad? Ujú. Y metes la otra así y Ujú. nomás le vas a romper el pedacito de las viguetas. Ya te entendí. Para de ahí amarrarlas, Y amarrar metes- la varilla. Y las otras por arriba para que haga el cuerpo. Haz de cuenta, te queda así. Y ya. Y agarras toda la viene siendo como es un castillito el que está ahí, mira. Es un castillito. Aquí se le ven las varillas. Aquí arriba irá, Ahí se le ven, ¿eh? ¿verdad? La rompes y ya como te digo, ya entran así y ya te queda colada la trave.
agarra las mismas. Son como un castillito, ¿ah? Es un castillito, es un armes. Pero no se le ve No se le ven estribos. se le ven estribos. No Pues creo que que son las sea- puras varillas. Han de las puras varillas, pero fíjate que está bien, ¿eh? 2 varillas por una nervadura así. Esa azotea, está bien. Y si tienen las 4, ¿Sí? está hasta mejor. No, no, ha de tener las 4. ¿Verdad? O 3. Sí, Así con como estos la- refuerzos por arriba, Abraham, ¿eh? No Sí, ve tanto problema. Como te digo, se abre toda la ranura. Toda la ranura con todas las viguetas. Y ya las cuelas. Le metes unas varillas por abajo y las dos por arriba. Y ya te metes. eso de las por abajo es lo que no entiendo. Te das cuenta por aquí por abajo de estas. Haz de cuenta de lo que nos dice es, si está el estribo así, entonces por arriba, y aquí tiene una varilla y aquí tiene otra. Entonces yo voy a demoler esta parte para que las nuevas varillas de refuerzo pasen por aquí abajo y amarren. ¿Y cómo las cuelas? ¿Cómo le entra el concreto ahí? Pues lo que pasa es que la demolerías. Demolerías digo? Ay, volverías a colarlo y lo todo. volverías a Ya colar. te entendí. Haz de cuenta que. Hay que sí. demoler toda la trave. No, No. todas, nomás en los pedacitos en donde va a Nomás, cruzar. haz de cuenta, contra si el vas a meter refuerzo. una trave de 10, vas a demolerle 15. Ujú. Para que tenga pues volumen de juego, para que agarre colado. Y si le vas a meter de 20 o le vas a meter de 15, pues tienes que demolerle 20. Para que tenga pues como un castillo. Haz de cuenta como un castillo, nomás que esa, y ya la vas a meter desde acá, desde abajo, la trave. Como ahí viene el herramientito ese, te va a colgar como está ahí. Más o menos, ¿verdad? Sí. Se Sí, quedaría claro. colado así ese. Así como haz de cuenta como ese. Ok. Pero va a ser acá a los 60. Así es. A los 60 donde iría la nueva. Los 60 de aquí para acá. Y la trave nomás me diría esos 60. No, ¿O iría de lado a lado? la trave iría desde el muro de allá hasta aquí más o menos. Imagínate una T de traves. Va una para allá y otra para acá. Por arriba. La que viene así Para la vamos a mandarle la amarrar. carga al muro de acá atrás de mí. Así es. Y al de allá. Entonces, lo que es esta que viene así va a ir amarrando las viguetas en ciertos puntos. Y la que viene así se va a amarrar y se va a acuatar contra este. Y ya haz de cuenta, esa T te va a permitir quitar lo que quieras. Es más, ya ni siquiera lo necesitas volver a hacer. Sí, es que ya no lo queremos Si volver a quieres, hacer. es como un Si mueble. queremos hacerlo de madera. Ajá, ya lo haces de madera o ya lo haces de algo que no cargue, ¿va? Sí. Sí, sí, sí. O sea, si Sí. fuera el mueble, pues que fuera el larguero de MDF, sí, pues. sí. Eso me gusta. Eso está muy Porque bien. nos ganamos ahí 10, como te 15 digo, pues, centímetros. Pues más se le rompe, si la trave va a ser de 20, de 15, pues le rompes 20 a las vigas. Así es. Pum. Y ya las cimbras y ya le cuelas por arriba. Sí, no está complicado. Pa- Que yo creo que esa chamba que hasta en unos 3, 4 días se la avientan, ¿eh? Esta Nomás de el- refuerzo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pon tú que ya reforzamos, ese puede ser el trabajo de la primera semana, llegar a reforzar. Sugeriría hacerlo antes de que empiece a llover, cabrón, para que lo haya pedos Claro. de Sí, no, filtración. esto lo tenemos que arrancar ya Y en unas este- 3, 4 semanas. Exactamente. Y ya que esté bien reforzado y fraguado arriba, ahora sí ya nos metemos abajo a demoler. Pues haz de cuenta, pues después cuelas y le demueles porque puedes apuntalar. Apuntalando. Vas a Apuntalando ya luego apuntalar acá y empiezas a apuntalar demoler. acá. Y ya le tumbas, le cuelas y ya le puedes tumbar el muro. ¿Sí? Y tumbamos esta escuadra, que es lo que está estorbando. Ajá, que es lo que está estorbando, Sí. exactamente. Sí, porque como dijimos, el baño ya va allá atrás, Ujú. donde también están las instalaciones adecuadas para eso. Exacto. Y eso está súper bien, no le vas a batallar. Que sí teníamos el drenaje, ¿sí va? Sí, sí está. Sí, claro. El problema era, si lo movíamos, pero no, aquí siempre estuvo. Pues así es que Entonces nos complicaba. le iba a jalar de aquí para allá porque allá no hay tubo de 3. Ah, es Hay que, puro, no, hay puro tubo de 2. es que sí era una bronca eso. Y si va a subir el mismo gruesor ese, los 15, los 10, si va a subir todo hasta allá Ujú. Ajá. para que se perdiera el tubo. Ah, en el banquetón, ¿verdad? Entonces, Vamos a poder generar una ventana hacia el patio de atrás. En este espacio, ¿verdad? Entre el muro y este muro, ahí va a poder entrar. Ahí donde está la declaración de amor de Giovanni Cruz a Pingüi. Ahí va a ir una buena ventana. Ok. ¿Ok? Y ahí está el cerramiento, mira, ¿ya lo viste? Por eso no se quemó de ahí para allá. Ah, porque es puro cerramiento. Sí, está el cerramiento. Digo, no se alcanza a ver tanto, pero aquí, ahí se alcanza a ver concreto, mira, aquí.
Acá está como más restos de poliestireno, pero ahí sí se ve el concreto. Entonces sí tenemos ahí un cerramiento. Que a ver, si esta viga ya está aguantando, pues el cerramiento con mayor razón. Entonces aquí no tendríamos que reforzar nada si demolemos este castillo. ¿Cómo ve? ¿Ve que no? Pues yo digo que Así. así. Pero de todas formas piensas hacer esta mocheta, ¿no? A la hora de hacer esta Sí. mocheta vas a reforzar. Sí, esa sí se necesita. Sí, o sea, si tú haces la mocheta, dijimos 60, pon tú que sea aquí así. Esta mocheta ya está reforzando el cerramiento. Se está esforzando. Entonces haces primero la mocheta y luego ya le quitamos para que resienta lo menos posible. Como te digo, ahí la casa esa que le demolieron esto no tiene nada ahí. No le pasó nada. No tiene nada, ni la de enfrente también se la quitaron y no tiene nada de refuerzo. Está bien. Pues qué bueno, fíjate. Ahí se ve que está decaída, pues, pero porque es la misma losa. Pero si la ves, tú la ves inclinada hacia allá, pero es la misma losa que así las deja para la Sí, corriente. de hecho aquí se alcanza a notar, se alcanza a ver que tiene pendiente Tiene para afuera pendiente, para pues. que corra el agua. Sí. Que está bien. Sí, no, de hecho aquí se ve la de frente. Sí, Esa sí se se ve ve. perfectamente claro que tiene su pendiente para acá. Seca. Sí, 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 sí. Hacia abajo, Sí. hacia adelante, pues. Hacia adelante. No, pues qué bueno, ojalá pudiéramos partir de todas las construcciones con una radiografía así de buena. Que al rato, oye, ahí ábremele, hay que ver y hay que... ¿Y no hay láseres o rayos X, Sí, alguna sí máquina? hay, sí hay. Sí hay. Claro. Sí, ¿eh? sí, Y sí. ahí puedes ver dónde van los tubos y Sí, todo. sí, y conozco proveedores y todo el rollo. Ah, sí. Yo creo que la siguiente que nos toque remodelar, vamos a buscar algo de eso, ¿no? Una radiografía buena. ¿Cuánto Sí, costará eso, una máquina como esa? sí, ¿No? no tengo idea. ¿Y la has rentado alguna vez? No, nomás he recomendado a este amigo. Pero Ok. sé que pues le ha ido bien, o sea, le ha ido bien a los clientes con los que con lo que he recomendado, al que tiene el georradar, le llaman. Georradar. Ujú. Sí, Pues hay que porque- preguntarle porque yo creo que es el siguiente paso, ¿ah? Sí, sí. Y hacerlo cada vez más profesional a las Cada vez más remodelaciones. profesional. O sea, llegar y hacer una radiografía es como, yo lo veo como cuando vas al doctor, ¿no? Y dices, oye, pues tengo, pues esto mal, me duele el estómago, me duele una rodilla, lo que sea, pues te van a mandar a hacer estudios primero, ¿no? Entonces No así, te van a operar y van a no decir, te van a llegar a ver qué, operar, nos encuentra, como decimos siempre en las como remodelaciones, ¿no? hacemos nosotros, ¿no? Ajá. Digas que sí vale la pena ir profesionalizando esto, pero a ver, también hay un reto ahí, ¿no? Porque tú vas a hacer gastar al dueño sin todavía saber qué onda, ¿va? O sea, porque a ver, primero el diagnóstico y luego vemos qué te tiene que hacer para hacer un presupuesto, Pero que es parte de los análisis. que es parte de los análisis. Ajá. Simplemente el primer paso es el levantamiento, Claro, claro. ¿verdad? Un levantamiento y una radiografía de la casa. A ver, la casa tiene castillos, no tiene castillos, tiene refuerzos, no tiene refuerzos, qué sistema de entrepiso es, porque no es lo Sí. mismo remodelar con vigas y Ajá. bóveda que remodelar con losas de concreto, ¿no? Ah, no. No, bien diferente. O si es vigueta también, es distinto. Entonces, yo creo que sí es necesario ese paso. O sea, después del levantamiento, una radiografía. Y ya con toda la radiografía, ahora sí nos sentamos a platicar primero el tema estructural, porque creo que el tema de acabados, pues eso Ujú. es parejo, ¿no? Dices, pues a ver, es muy fácil decir, voy a quitar todo el piso y poner nuevo, costearlo no es tan complicado, pero costear cuánto te van a costar los refuerzos, pues no está tan fácil, ¿verdad? Ujú. No es tan directo. Y aparte necesitas primero el diseño. O sea, Ajá, los ajá. pasos de la remodelación es el análisis, que es, si no tienes el plano, hay que hacer el plano. Hay que hacer. Ese es el levantamiento. Después la radiografía, Así es. ¿verdad? Que a ver, vamos a ver dónde van los tubos, dónde van las vigas, de qué tipo de la estructura. Y el siguiente paso es el diseño, ¿verdad? Que es lo que estamos ahorita trabajando. ¿Por dónde va a ser el diseño? Y ya después del diseño es la cotización, Correcto. Sí, ¿verdad? sí, hay muchos pasos, pues. Pues nada más ser pacientes y hacerle entender aquí a los clientes cómo va el proceso, ¿no? Porque Sí. también muchos es de que ya empieza mañana, ¿no? Y te avientas, pero pues hay un chingo de retos. Exacto. Luego no terminas porque pues el cliente no estaba consciente de cuánto se podía gastar Ujú. y a lo mejor no había construido en 10 años, cabrón, y pues ya las cosas ya cambiaron, ¿no? En 10 años los precios han ido evolucionando muy cañón. Y que fíjate, justamente ahorita que estamos haciendo muchas remodelaciones y que la gente no tiene mucho dinero, Sí, estamos ideando un sistema de cómo trabajar con esos clientes. Nosotros ya tenemos algunas obras trabajando con los albañiles por el día o con su sueldo, con su salario real en el Seguro Social. qué Entonces, bien. a los albañiles nosotros no los rayamos en el sábado,
A los albañiles se les deposita, transferencia, salario real, el SAT está enterado, estamos pagando lo que es. Qué bien. Y eso, de alguna manera, siento yo que puede ser la solución al proceso de construir. ¿Por qué? Porque si un cliente ahorita que no tiene mucho dinero, le decimos, ¿sabes qué? Yo te puedo mandar una pareja. Esa pareja, con su salario real, te va a estar costando 7,000 pesos a la semana. La supervisión te va a costar 2,500 a la semana. Todo muy transparente. Todo muy transparente, pero además muy, muy medible, ¿sabes? Porque el problema es cuando llevas 4 o 5 parejas. Ahí es cuando tienes que estar desembolsando fuertes cantidades semanales. Pero la gente, si tú le haces un plan, un esquema de, ¿sabes qué? Te voy a mandar una pareja y nos vamos a ir despacio, pero al paso, constante. Y entonces la gente ya no suelta el dinero, no necesita tener los millones de golpe. Eso está muy bien. ¿Sabes? Y una pareja no está tan difícil, dices, bueno, sí es una lana, pero no tan. ¿No? Pero una pareja, sin darte cuenta, te puede levantar un edificio. En un ratito. ¿Sí o qué? Una parejita. Pues el Pecas y 2 ayudantes hicieron casi toda la casa de Blanca. ¿Qué hubo, La levantaron toda hasta cuando llegamos en Harres y ya necesitábamos meterle velocidad y esto se le puede explicar al cliente. ¿Sabes qué? Nos podemos llevar con una pareja, 2 ayudantes. Sí, lo único que sí he visto es que para ganar eficiencia tienes que saber para qué destrezas tiene el trabajador. Sí. Eso sí es bien importante, porque a ver, ya nos pasó de que dices, oye, es que por avanzar rápido o porque no conseguí nadie más, puse al mismo albañil a pegar piso y lo pegó mal. No, olvídate. O no avanzó de la misma Yo, manera. fíjate, aquí antes agarraba muchos trabajos yo por aquí, ¿da? Y a veces iba y sacaba presupuesto. Sacaba presupuesto y le decía, le hacía croquis, todo y acá y acá. No, sí, yo te hablo. ¿Cuánto? Y ya le decía yo cuánto y al siguiente día, 2 semanas pasaba y andaba otro albañil ahí. ¿Qué pasó? Y luego, ¿qué onda? No, pues que se me cobró más barato. Ah, órale. Y después, no, ¿sabes qué? Me dejó todo para la madre. Vamos, Sí, vamos sí a que, pasa. vamos a que me hagas un... No, pues ahora no. Sí, pero a ver, también por eso, ¿Verdad? para eso ¿Ya hay... no querías tú? No, pues no, ¿cómo pues? Iba a levantar, esto como dicen por ahí, levantar muertos. Y le digo, ¿sabes qué? Si vengo, pero te va a costar lo doble, si quieres. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué? Porque ya me había dejado abajo. Tenía que, no, pues espérame. Aquí hice muchas casas, yo, sí. Después, así, la segunda planta, como allá con Blanca, Claro. hice, levanté muchas plantas, les corría todos hasta allá. Todos sus patios, porque ahí con Blanca son de recámaras. Y hay casitas que nomás de una recámara, que nomás la tienen enfrente. Más Y esto lo sencillo. demás atrás está el patio grande. Ah. Pues nomás La se quedó mitad de la casa de la mitad Blanca. de la casa. Y ya, pues todo lo de la casa de atrás, pues allí hacías 2 cuartos, cuarto de lavado y todo eso. Aquí hice muchas de esas. Ya. No, sí te entiendo. Qué curioso porque dicen que los arquitectos nos roban el trabajo a los albañiles, pero a veces a los albañiles nos roban el trabajo a otros albañiles. Sí, así, digo que a mí me pasó muchas veces que le hacía el croquis y le hacía todo y yo cuando iba ya andaba otra albañil ahí. No, pues se me cobró más barato. Ah, bueno, pues que te lo Sí, haga. pero pues es que son ahorros mal entendidos, ¿no? Y también, o sea, mientras más compleja o mientras más grande sea la obra y mientras más compleja, ya no está tan fácil porque hay que hacer una planeación. Entonces, si no haces bien tu planeación y no hay un ingeniero o un arquitecto involucrado porque es una obra de un cierto tamaño, va a haber un desastre, ¿no? Porque pues no sabes cómo se tienen que traslapar las actividades, no sabes cómo hacer la supervisión, entonces hay detalles que ya en obras grandes, pues ya sí se tiene que armar un equipo sí o sí. O sea, por ejemplo, en una residencia como las que haces tú, ¿no? O sea, a lo mejor usted como albañil se la puede aventar, pero si hacemos una planeación y hacemos un equipo de trabajo, pues vamos a lograr un mejor resultado entre todos. Pues haz de cuenta que sí se le avienta a uno, pero ya sobre el plano. Sí. Porque el arquitecto te tiene que dar. El arquitecto se quita de broncas. El arquitecto más te dice, ¿sabes qué? Ahí te va el papel y hazla. Hazla a ver cómo te salga. ¿no? Hazla. Sí, y ya. No, hágase como un ingeniero. Una vez llegó a mi oficina y ¿tienes una hoja? Sí, aquí está la hoja. Me dibujó una de 100 por 40, una nave industrial de este tamaño, güey, con 11 metros de altura libre, la chingada, así, y así se la calculamos. Tuvieron que hacer algunos ajustes en hoja, ¿verdad? Pero así la hicimos.
como estaba dentro de un terreno muy grande, Ajá. no teníamos restricciones de espacio, digamos. Y pues así se hizo. Y jaló. Se hizo bien. Se hizo bien, pero, o sea, pues qué informal, ¿no? O sea, y era un ingeniero. Fíjate, ahí la otra vez estaba comentando a Abraham que allá abajo de ahí con Blanca, como un poquito más allá, unas cuadras hacia allá de la escuela, en una casa de esas, como así como con Blanca, hice toda la segunda planta. ¿Cuántas recámaras es que le hice? La segunda planta. Eso sí, no dejó cochera, no dejó patio, no dejó nada. Unas 4. Le hice 4 recámaras, la sala, la cocina y el baño, arriba. Pero eso sí, yo metí refuerzos desde abajo. Ahí sin plano, sin nada. Entonces me decía, no, pues yo quiero esto y esto. Y yo me las aventaba. Tenía que romper aquí, haz de cuenta, romper desde abajo y sacar un castillo hacia arriba para meterle los refuerzos. Mira, ya de menos lo hace con criterio, ¿no? Porque cuando menos alguien mal hecho no hubiera hecho desde Y abajo. haz de cuenta, como iban los muros de carga, y una zapata acá, otra zapata acá, y ya sobre esa zapata estaba el muro así. Y arriba le colaba una dala, una dala con varilla de media. Y ya de ahí para arriba, pues ya levantaba el muro, pero ya estaba sentados en las columnas que había. Es que Pecas también es uno en un millón, cabrón. ¿Sabes? O sea, ojalá que todos los albañiles tuvieran esos Vean criterios. esos criterios, sí. Sí, pues es que, al saber, Ya. pues, ¿verdad? Tienes que... No, y no uno en un millón. Yo creo que muchos, ¿va? Pues las ciudades están construidas casi por albañiles y sin cálculos ni nada y no se caen. Y ahí está. Pero La mayoría. también hay albañiles. Sí. Porque hay mucho que dice que yo te trabajo como tú quieras, te trabajo estilo Fonavit o te trabajo algo de primera. Pues sí, es que sí debe de ser. Porque trabajas también en el estilo Fonavit, pues en Fonavit ¿cómo te paga? Ujú. Bien barato. Ujú. Y pues ya un que te cueste, pues ya tienes que hacer las cosas a como va, Como deben de ser. como deben de ser. Está bien. Pero bueno, pues digo, nosotros como profesionistas, pues hay que hacer las cosas bien. Sí, Si no, pues pues lo más que se pueda. no Pues, te ¿verdad? cumple la función de ser arquitecto, ingeniero, pues ni para qué. Mejor que contraten el PECAS. Claro. No, al final es un equipo. Todos somos un equipo Exactamente. y hay un equilibrio que se tiene que, Sí, sí. que se tiene que Y mantener. fíjate, a mí me gusta ser egoísta. Yo les digo, oiga, esto no va así. Esta cosa va así, así, así. Estás acá. Bueno, no lo hagas, pues. Como ahí los libros a los te los traigo en salsa, que no, esta madre va a ir a. Esta madre va de lado a lado, así, así, así. Estás bien. Bueno. Bueno. Y yo allá abajo ya le digo, Martín, ¿sabes qué, Martín? Yo ya le dije cómo va y ahora sube tú y dile. Sube tú para que te haga caso y que haga las cosas como va. Por eso hay que tener comunicación. Y es bien difícil. Comunicación, pues, con todos, pues, así. Como te digo, a mí no me gusta ser egoísta, pues. Que sepa, pues, porque yo ya sé, Que sepan cómo se hace. que sepa cómo se hace. Muy bien. Pues quieren regresamos. Regresamos. Te seguimos, Abraham. ¿Y el gatito? Ay, ya aquí se fue. estaba. Ya no está en el cuarto. No, ya se bajó, Ya se fue. ya se te peló. Jeje, Ahí está, mira. ¿dónde está? Tráetelo, Ahí Pecas. está el gatito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, era el perro, ¿no? Era un perro. Aquí está. Ahí ¿Te está. lo viste? Voy a agarrar el gato. Está justo abajo. Pues yo creo que sí se viene. Y si se vino solo ahorita, ¿no? Sí. Tráete al mango. ¿Y si te lo vas a llevar o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ese gatito. Lo siguió hasta allá, ¿no? Sí. Señal de que sí se quiere ir contigo, güey. Qué loco. Ya vimos que sí. Dice, sí. ¿Cómo ves? ¿Me lo llevo? O nos aguantamos. ¿Y aquí tú conoces a toda la gente? ¿Dónde? ¿Conoces a toda la La gente? mayoría, Sí. sí. Es que antes te da un equipo de fútbol. ¿Oh? que ¿Jugaban los sábados o qué? los domingos, Los domingos. sí. ¿Cómo le vas a poner a Abraham? Mango. Mango. Muy bien. Se le puso la Silvia. ¿Qué le ves, Pecas? Es gata. ¿Es gata? Ah, con razón me siguió. Es manga.
Ok. Ya entendimos la radiografía. Tú te das cuenta que aquí arribita tú ya tienes poliestireno luego. Ajá. Luego. Por eso se siente hueco, ¿va? Sí, Y también por eso se abre, y ¿verdad? también por eso se abre. Es que este sistema no obedece. No sé si haya otra marca u otra empresa que también tenga el mismo sistema. Yo creo que esté patentado y sea nomás de ellos. No videzan. Pero, pues sí, a ser de ellos. ¿Y qué tal los costos? Pues si lo están usando en casas de ¿Usa interés más de social. agua? No, yo sí, un Sí, poquito por de favor. agua. Es económico para este sistema, o sea, para estos claros y para este tipo de vivienda, Ok. como de Infonavit. Ya donde necesitas más peralte, o sea, que sea como más alto el casetón, yo creo que ahí es donde te empieza a jugar en contra, porque te están cobrando por volumen. O sea, habría que ver cómo. O sea, ¿te refieres que necesitas más alto porque por si vas a ahogar traves o algo así? Sí, o por si vas a meter una losa de mayor peralte. Y luego ve lo que pasa con los aplanados. Tampoco me ha gustado tanto por eso. O sea, no son, o sea, ¿Cuánto es más totales? complicado ¿A una jarra de tener un agua? aplanado contra un ¿Cuánto casetón. el Más pinche bien, pinzón? yo recomendaría donde ¿Dónde vayan va? a meter plafón. Y ¿Sí? sí, o sea, sí lo hemos, Te voy a llevar ahora. sí lo hemos, Y si ya digamos, está allá. Indicado. aplicado o indicado en proyectos en donde el cliente lo solicita, ¿Sí? así. Ajá. Y, Encontrátelo. y entendamos nada más una cosa, o sea, ese poliestireno o ese casetón Simbra, por así decirlo, pues no tiene una función estructural, ¿no? Nada más tiene la función de ser el poliestireno y la Simbra. Ve para Entonces, allá. nosotros diseñamos una losa estructural de ahí para arriba, entonces no hay una diferencia en cuanto a la losa estructural, por así decirlo. Ok. La losa estructural, acero y concreto y malla es lo mismo, pero lo que te puedes ahorrar es en el proceso, porque ya no hay que simbrar, ¿verdad? Entonces, imagínate en un proyecto donde sepas que vas a meter plafón, sepas que los carros no son muy amplios. Oye, pues es muy buena idea, ¿eh? Échale Porque hielos. incluso yo creo que hay que echar los números, pero te debe ahorrar este tiempo. Sí. Porque haz de cuenta que tú nada más pones un par de líneas de madrinas y ya sobre eso sientes el poliestireno. Ujú. Otra cosa y otro punto relevante es que tienes que mandarlo a hacer a medida. ¿Ah, sí? Sí, o sea, porque estos llegan en bloques. Hasta que venga Haz Fabio. de cuenta que no, pues de Te vas a todas hacer un formas, Fabio. los poliestirenos no siempre lo mandamos a hacer a medida, ¿no? Ajá. Pero en este caso, pues te mandarías a hacer el bloque completo. Entonces tienes que hacer una ingeniería de despieces para mandarlos a hacer exactamente a la medida. Y por ejemplo, específicamente, ¿quiénes me han pedido este sistema? Quienes están trabajando casas de interés sociales, precisamente. Ok. Que te voy a decir una cosa. Creo que tenemos que empezar a encontrar un equilibrio en un sistema constructivo que Ujú. funcione bien y que sea económico. Te voy a decir cómo normalmente trabajamos los proyectos. Siempre andamos en un rush de que pues todo va en chinga, ¿no? Ujú. Entonces, pues no siempre tienes el tiempo de sentarte y analizar distintos procesos, ¿no? Ujú. Pero pues creo que es una oportunidad, si tú estás con esa iniciativa de, a ver, pues vamos viendo cómo sí, ¿no? Ujú. No le hace que esto se consuma un poco más de tiempo, pero al final del día vamos a ganar muchos beneficios, ¿no? Ujú. Entonces, también entendamos el tema financiero, o sea, porque el día de mañana, pues a lo mejor si tú te quieres construir una casa que va a valer 700,000 pesos, pues no dices, aquí traigo los 700 en la bolsa, ¿me entienden? Exacto. O sea, entonces, mientras más rápido haga la construcción también financieramente, pues va a ayudar a que sea eficiente el proyecto, aunque sea para que tú vivas ahí, ¿verdad? Que fíjate, sumando un poco a eso, pienso que es como si tú te financiaras a ti mismo, porque vamos a decir que si destajeas la obra, te cuesta 700,000 pesos. Sí. Si los tienes ahí, pues dale, Qué ¿verdad? bueno, sí. Pero si no los tienes, Sí. quizá pagando por el día se te puede ir a más y te puedes tardar el doble de tiempo, pero al final lo construiste con tu dinero, Sin pagar interés. sin pagar intereses. Entonces es como si tú los intereses Sí. te los hubieras pagado a ti mismo, ¿verdad? Sí, y ahora todavía a eso vamos sumándole la variable de tengo un sistema constructivo que me ayuda a eficientar tiempos. Ajá, Entonces yo más rápido me voy a poder cambiar a mi nueva casa y pagué menos renta en otro lado. claro. Ahí hay otro valor, ¿no? Ujú. Entonces, a lo que voy, o la conclusión es de este comentario es, veamos que el tiempo es un factor bien importante porque financieramente mientras menos me tarde, todo el mundo va a pagar menos. Claro.
¿sí? Así. Eso es por un lado. Y por otro lado, ahora, la forma en que lo haga, si lo hago con una pareja y con prefabricados o viendo la manera con una planeación muy buena y con tecnologías más novedosas, a lo mejor hacemos en friega y con 2 personas. Y es que eso es justo. Y esas 2 personas están ganando por el día. Está ganando por el ¿Te día. imaginas qué Ajá. chulada? Y fíjate, hace poquito tuve una cita con una asesoría con una persona de Alemania y me decía que en Alemania justamente construye, como la mano de obra es tan cara, hay muy poca gente en la obra, pero ¿qué hay? Hay máquinas. Hay unas grúas, elevadores que te suben todo el material a todos los pisos y entonces nadie tiene que estar con la carrucha, Sí, nadie tiene que estar sí, con sí, nada sí. y por eso pueden construir muy bien, muy rápido y con poca gente. Sí. Eso se llaman malacates. Malacates, sí, sí, sí. Es una que trae un carrito y ya no lo sube con el de este. No, malacates. Pero yo no los he visto en obras de casas, pues. Pues no, malacate en casas no. Esas no, esas son puros de... vertical, sí. En vertical, Muchas sí. veces Son, lo he visto. son puros departamentos de Sí, 5 pisos, sí, 4 sí. pisos. Ujú. Es donde se usan esos. Sí, haz de cuenta que el malacate es como la alternativa a la torregrúa de los edificios. Entonces, por ejemplo, para 4 pisos, 3 pisos, 5 pisos, jala 5 súper bien. pisos. Pero ya cuando estás construyendo el piso 10, dices, ay, Tal vez cabrón, ya son grúas. ya mejor metes una grúa, ¿me entiendes? Claro, claro. Este, ¿Y eso es cuánto cuestan, cabrón? pues 200,000 pesos al mes la renta prox, más o menos, ya con diésel y con operador. Pero eso cuesta 10,499 pesos. Sí, sí, sí. Eso no está mal. No, nada mal. Nada mal, pero a ver, en una residencia chiquita de 2 pisos, pues la gente sube el bloque a mano. Sí. ¿Entiendes? ¿Ya no has visto cómo lo avientan? Sí, 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 yo sé. A ver, no necesitas ni eso, ¿verdad? Ya de Este, eso viene usando, como te digo, ya en unos departamentos de 4 pisos, 5 pisos. y donde el volumen lo amerita también, ¿no? De que, oye, es que es mucho volumen, no lo puedo mover, o sería poco práctico moverlo con gente. Sí, haz de cuenta que esos se usan así como para primer planta, segunda planta, segunda planta, tercera planta. Ahí todos suben por ahí. Todos suben su material. Traen unos carritos así, y es una aguja que ponen arriba. Ya nomás lo estás acá con el control, acá con el motor y ya estás trabajando. Bajando. No, yo creo que esa máquina sí la tenemos que comprar. Porque cuando es por el día, Ujú. la gente pues se te puede ir un día subiendo Subiendo blog, bloque. Y aunque también fuera de estajo, te van a cobrar por la maniobra. claro. No. Si tú tienes que enjarrar un muro y no tienes dónde poner andamios, ¿cómo armas el andamio para que cuelgue desde arriba? Ujú. Yo ya estuve viendo máquinas y creo que tienes que poner como una especie de ancla Ujú. para jalarte de ahí y Ujú. colgarte literal en una canasta con cuerdas. No la conozco, sería interesante. Y entonces, ¿cómo enjarras? ¿Cómo enjarras en un tercer piso sin poner andamios? Si es una canasta de esa que tiene de rodillo. Ajá. Haz de cuenta que está el muro y que pones las anclas acá y ya amarras el que se da dando vueltas y se va subiendo, va bajando. Tienes que poner las anclas, Tienes ¿verdad? que poner Eso las anclas eso por es de dentro, ley. como por el pretil, haz de cuenta. Ujú. Entonces, este es el pretil, pones las anclas aquí y ya te cuelga para allá la soga. Sí. Y ya con esa la vas subiendo y bajando. Hamacas se llaman esas. Ah, hamacas. Ok. Hamacas. Estás descolgado nada más. Haz de cuenta, son como las que usan para limpiar los vidrios en los Sí, sí, edificios las y eso. conozco, ya te entendí. Es lo mismo. Ok. Son de esas que ponen, así como te digo, anclas. Ponen anclas y amarran la de esta. Las anclas las pones con taquetes, con epóxico, o sea, tienes que armarte bien los lugares, pues, donde vas a poner el ancla, ¿va? Ujú. Ok. En los edificios me imagino que ya pones sus anclas y ahí se quedan. Para cada año que le tengas que de limpiar hecho, los vidrios. algunos clientes nos han pedido poner como argollas en todo el perímetro de los edificios para que de ahí se Se descuelgue. cuelgue. Sí. ¿Y la argolla se pone en la cubierta del pretil o por adentro? O sea, en la losa. Va en la losa, buscamos una losa. trave porque tiene que amacizarse bien. También. Si la pones al pretil, no manches. ¿Verdad que no? Sí, Sí, no pues hace el blog, sentido. no. Incluso, haz de cuenta que si este es el pretil y esta es la losa, así, les hacemos hoyos al pretil para que la cuerda no vaya a cruzar por arriba, sino que cruce aquí luego. Porque si cruza por arriba, pues luego vas a madrear el pretil. Muy bien. Sí. No, pues ese es un buen dato. Jóvenes, aprovechando en obra.org. Ingeniero, tú ya estás en Enobra. Y ya te han llegado clientes de Enobra. Ya me han llegado algunas solicitudes por ahí. Excelente.
En Enobra tenemos una tienda. Entonces, si tú tienes una casa de materiales y quieres vender esos malacates, esos aparatos, date de alta. Date de alta en enobra.org para poder comprarlos. Y también los albañiles, Pecas. Yo le hablo mucho a los albañiles, a los electricistas, que se den de alta ahí, porque de esa manera pueden los ingenieros y los arquitectos. Si tú estás buscando, ingeniero, un albañil, ¿dónde lo encuentras? Pues vas pidiendo recomendaciones. Te tienes que ir con maestros Sí. de obra que conozcas, que mueven gente. Sí. Pero en Enobra, los albañiles se pueden dar de alta sus perfiles y tú los contactas. Les mandas un WhatsApp. A ver, maestro, ¿usted está ocupado o no está ocupado? No, pues quedando ocupado, pero en 3 meses. Si todos los albañiles, todos los electricistas, todos los fontaneros estuvieran en Enobra, pues estaría facilísimo estar cotizando, estar Y buscando. encontrar a alguien luego, ¿no? Ese es el sueño de Enobra, que todos los contratistas estén ahí. Así que visítenlo. Aquí les vamos a dejar una página de link. Y pues no me resta más que agradecerle, ingeniero. ¿Cómo están en las redes sociales, además de Enobra? Cantilever.mx en Instagram para que nos sigan. Y trabajan cálculo estructural, Cálculo estructural y obra civil. obra Y montaje de estructura metálica también. Excelente. Sí. Pues Pecas, a ti no doy tus redes sociales porque tú trabajas con nosotros. Siempre te quieren robar, pero todavía no. Pero Muchísimas gracias. Entonces, ingeniero, pues ya lo que sigue es, ya te vamos a mandar los planos. Ya, mano. Te mandamos los planos para ya empezar. Ya vamos a hacer entonces el plano de permisos para ir a tramitar la licencia de construcción con el Ayuntamiento de Tala para que se vengan a dar una vuelta y con ese dinero parchen un poco las calles, ¿verdad? Que dé la vuelta el dinero, jóvenes, que fluya. Muchísimas gracias a todos los que ven este video, a todos los que han apoyado, ya están donando dinero para el proyecto de Pecas. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de organizarnos muy bien para que ya estén fabricando las puertas y la cocina y todas las carpinterías, que es yo creo que lo más tardado, mientras nosotros nos venimos aquí a hacer las albañilerías de las traves, Pecas. Tú te vas a venir para acá, pues para que hagas toda la albañilería, pero para que esto salga rápido, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que hacer bien la planeación. Hecho. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Abraham. Cota Paredes, adelante.